nosotros venimos somos del grupo Falabella, primero que nada. Somos parte del equipo de atracción de talento de lo que es Falabella Financiero, ya, una de las empresas del grupo Falabella. Y nada, pues hoy día les venimos a hablar de cómo crear una estrategia para la búsqueda de empleo, ya. Y en ese sentido, como les decía ahí Fernanda, venimos un poco a hablarles de el currículum vitae. Ahí él se ve cómo armarlo, qué cosas tiene que tener, qué cosas tiene que o sea, qué cosas no tiene que tener más bien, qué cosas en el fondo es importante ahí en las que se explayen un poco más, qué cosas un poco menos. Y bueno, ahí vamos a ir viendo después lo que es la carta de presentación, cuándo aplica, cuándo no tanto, cómo leer ofertas profesionales, cómo ir armando también su plan profesional, que es algo súper importante en el fondo para el desarrollo de su carrera. Y por último, veremos en el fondo cómo son los portales de empleo, qué cosas ahí es importante tener en cuenta en estos portales de empleo, ¿cierto? Eh, eso por ahora. Y bueno, para ir empezando, ya la idea es en el fondo que primero en el fondo veamos un poco lo que es el currículum vitae. Entonces, ¿qué cosas tiene que incluir este currículum vitae, este CV? Primero que nada, título. Ya, título, ¿qué es el título? Ahí su nombre completo, siempre completo. O sea, ojalá primer y segundo nombre en caso de tener, por ejemplo, primer y segundo apellido también en caso de que aplique. Eh, Después, datos personales y de contacto, es súper importante acá que en el fondo esto esté completo, que sus datos personales estén completos, pero también hasta cierto punto. ¿Ya? ¿Por qué decimos esto? Porque hoy día los datos profesionales en el fondo no son algo que las empresas les puedan requerir, no son algo que les puedan exigir, pero sí también para agilizar los procesos y facilitarle la pega a los reclutadores y a las personas que trabajamos en atracción de talento, es bueno ahí que entre más completo mejor. ¿Ya? Eh, Eso, después el resumen personal, ahí ir haciendo un breve abstract de quiénes son ustedes como personas. Esto puede sí ser un poco más subjetivo, ¿ya? Esto puede en el fondo tener como cosas ahí que les gusten más, por ejemplo, hacia dónde va su perfil profesional, cuáles son sus intereses y ese tipo de cosas. Ya después ahí lo vamos a ir viendo también con un ejemplo. Eh, Después, lo que es la experiencia laboral, acá es importante que la experiencia laboral siempre vaya ordenada de lo más reciente a lo más antiguo, ¿ya? Importante ahí, no sé, por ejemplo, todos aquellos que estén hoy día terminando quizás lo que son sus carreras, que vayan en el fondo agregando lo que fueron sus prácticas profesionales, sus experiencias laborales previas, si es que tienen alguna, hay gente que obviamente sale ahí de la carrera sin tener tanta experiencia laboral y obviamente también es muy válido, pero ahí que agreguen en el fondo, sobre todo si están saliendo de la carrera, lo más posible y que lo dejen lo más completo posible, siempre teniendo en cuenta los tips que les vamos a ir dando después. ¿Ya? Después lo que es la educación y formación académica, acá en el fondo todo lo que es, si es que tienen algún título técnico de técnico en el fondo superior, si es que tienen algún título técnico profesional, todo ese tipo de cosas es bueno que lo vayan poniendo para ahí tener en el fondo como reclutador, nosotros como reclutadores, la información más completa posible y ver ahí qué tanto vayan aplicando a los cargos a los que vayan postulando. ¿Ya? Después, ¿qué herramientas manejan? Si manejan Word, si manejan Excel, si manejan PowerPoint, si manejan, por ejemplo, Power BI, Salesforce. Ahí hay distintas herramientas que en el fondo para ciertas labores y ciertos trabajos es importante saber qué las manejan y qué tanto las manejan. O sea, en qué nivel ahí pueden ser, no sé, por ejemplo, si tienen un Excel intermedio, si tienen un Excel avanzado. Es importante ahí para nosotros como reclutadores también saberlo. Y lo otro, si es que aplica ahí, si es que hacen alguna actividad extracurricular, de repente también es bueno ir agregando los hobbies, como saber que en el fondo ustedes son también personas y no solo están postulando a los distintos trabajos como solamente en el fondo lo que son profesionalmente y académicamente. ¿Ya? Y acá queríamos también ir dejándoles algunos tips. Después acá, y como dice, el nombre completo, la idea es que sea el título, que sea el encabezado y el título técnico o profesional como bajada. Ya, ahí después lo vamos a ir viendo, como les decía, en un ejemplo, pero sí es importante en el fondo que el nombre siempre sea el título de su currículum, que sea en el fondo lo que más resalta y lo primero que nosotros vemos. ¿Ya? Después,
como les decía, acá es importante incluir su número de teléfono y correo electrónico. Sus datos de contacto son sumamente importantes porque en el caso de querer citarlos, por ejemplo, a una entrevista, de querer contactarlos y poder hablar con ustedes, es súper importante en el fondo que nosotros tengamos cómo hacerlo y tengamos ahí sus datos de contacto. Ya. Después, en el resumen, ahí lo que me faltó, perdón, que pueden agregar su root y fecha de nacimiento. Ahí, desde la experiencia del reclutador, desde la experiencia de la atracción de talento, sí facilita harto eso en el fondo nuestras labores, pero no es algo que se les tenga que exigir en el currículum, ¿ya? No es algo que nosotros les podamos exigir ni que ustedes tengan que poner sí o sí, es algo que en el fondo sí hace como un poco para nosotros la labor más cómoda y también agiliza los procesos ahí de atracción de talento. Ya, después, como les decía, el resumen personal es un breve párrafo que incluya sus motivaciones, que incluya sus aptitudes, que incluya sus competencias. Eh, Esto ojalá en no más de 3, 4 líneas, cosa de no extendernos mucho y, ¿cómo se llama esto? De hacer también que el currículum sea fácil de leer. Después, como les decía, la experiencia laboral siempre hay que ir enumerándola en orden cronológico inverso, o sea, lo último que yo hice es lo primero que da en el currículum, y ahí la idea es siempre ir incluyendo las fechas y las principales funciones de cada labor. ¿Ya? ¿Por qué decimos que es importante las fechas y principales funciones? Porque así también podemos saber si es que ustedes están trabajando actualmente, si es que no, hace cuánto salieron de su última pega, por ejemplo, y lo otro es que las principales funciones es importante ponerlas porque hay muchas veces que los cargos se llaman igual en distintas empresas, pero las funciones son muy distintas, ¿ya? Entonces, por eso es súper importante que también nosotros podamos tener acceso a lo que ustedes hicieron y a las labores que hicieron para, en el fondo, también saber cuáles son sus habilidades, competencias y aptitudes. Eso. Después es importante que siempre en todas las experiencias laborales pongan el nombre de la institución, o sea, perdón, en lo que es la educación y formación técnica, que pongan lo que es la institución donde estudiaron, por ejemplo, el título obtenido y cuándo la finalizaron o si no la han finalizado en el fondo, desde cuándo están, más o menos cuánto les queda o poner que en el fondo está en curso, si están egresados, poner que están egresados pero todavía no titulados. Ahí en el fondo como ser breve y ser preciso y conciso, pero también ser como en el fondo, dar la información completa, es súper importante. Y por último, que yo creo que este es un tip que también es súper importante, ser honesto siempre, ya en el currículum al final uno puede poner claramente lo que quiera, pero ser honesto es súper importante porque, por ejemplo, y acá les voy a contar como un ejemplo de una vez que a un amigo le pasó que en su currículum puso que hablaba inglés nivel avanzado y cuando llegó a la entrevista, como había puesto en su currículum, le dijeron que hiciera la entrevista en inglés. Pasó que claramente él no hablaba inglés nivel avanzado y cuando llevaban 5 minutos hablando en inglés de la entrevista, ahí la entrevistadora le dijo que volvieran por favor a hablar en español porque no estaba entendiendo nada de lo que hablaba en inglés. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que si ustedes se tiran para arriba, se tiran muy para arriba en el currículum, se oponen cosas en el fondo de las que ustedes no son capaces, que es normal y está perfecto como de repente no tener ciertas capacidades, pero sí la honestidad es importante porque al final siempre los van a pillar. ¿Ya? Eso y a qué nos referimos con ser concisos, es siempre bueno que el currículum vaya solo en una hoja, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el fondo lo más llamativo y lo que uno ve primero, obviamente, siempre es la primera hoja, y de repente pasa que a algunas personas, a algunos reclutadores les cuesta un poco más pasar a la segunda hoja, de repente son muchos los currículums que hay que revisar y obviamente también les va a favorecer a ustedes que esté todo eso en una sola hoja y puedan en el fondo, podamos leer todo de una y más fácil. Ya, eso es un poco de lo que es el currículum. Ya, acá, y los invito también a aprender sus micrófonos. Tenemos un ejemplo de currículum, ya, donde hay algunos errores, ya. Entonces, nada, los dejo ahí invitadísimos a que puedan ir prendiendo sus micrófonos si es que identifican algún error y quizás nos vayan ahí avisando en el fondo cuál es el error, por qué es un error y qué es lo que debería ir en esas partes.
Hola, Hola, eh, Hola Mari. Marjorie. mm, no, soy Kelly, Kelly Muñoz. Ah, qué. Ah, qué listo, ¿no? Sí, no se Ah, preocupe. sorry. Uno, la falta de ortografía, Cuéntanos dónde viste esa falta de ortografía. donde dice proyectos sociales está con 2 L. Perfecto, perfecto. Eso mismo, el Súper. currículum siempre tiene que ir muy pulcro, muy, muy perfecto, y con siempre, o sea, la ortografía excelente. Bárbara, cuéntanos ahí dónde es un error. El orden cronológico de la experiencia laboral. Efectivamente, como pueden ver, el orden cronológico ahí es un desastre. Tiene primero 2019, después 2022, después 2020. Entonces, nada, no está ordenado, es difícil, eso lo hace más difícil de leer. Después, ¿qué otro error pueden ver en el currículum de Gary Medel? Parece la página de un diario, ya. No sé si está bien donde dice emprendimiento, pero no sale de qué. Efectivamente, no sale de qué se trata el emprendimiento, cuáles son las funciones que realizó esta persona en el emprendimiento, si es que era un emprendimiento personal o un emprendimiento de otra persona, no dice absolutamente nada, entonces nosotros no podemos, no tenemos de dónde sacar la información que necesitamos como reclutadores. ¿Algún otro error que puedan ver? ¿Nadie? ¿No? Perfecto, Marian, los datos de contacto. No hay ningún dato de contacto. Yo, si a mí me llega este currículum postulando a una oferta laboral, no tengo cómo contactarme con esa persona, no tengo cómo comunicarme y es imposible que yo pueda llamarla para que participe del proceso. ¿Algún otro error que puedan ver? Bueno, ya, yo creo que no, de repente no se ve ningún otro. Cosas que no son errores y no hacen un mal currículum, pero sí están de más en este currículum. Por ejemplo, bueno, no sé si alcanzan a ver mi mouse, pero acá tengo el jardín infantil. Eso sinceramente no es algo que aporte en el currículum, no es algo que lo haga un mal currículum, pero no aporta en absolutamente nada al currículum. El colegio, a menos que tengan un título técnico en el fondo de colegio o de liceo, no es algo tampoco que sume, ¿ya? Necesariamente al currículum. Ya siempre la idea, como les decíamos, es tratar de ser lo más preciso y conciso. Y bueno, acá eh, también parece la página de un diario. eh, es lo otro. Perfecto, volvamos. Ahí salieron Ahí más errores. identificaron otro. Sí, soy simpático y me río harto. No tenemos por qué creer eso. Faltan datos de contacto, ¿ya? Y claro, el cargo de... ¿A dónde? El cargo gerencia está con minúscula. Efectivamente, también otro error ortográfico, ¿ya? Y eso es lo otro. Soy simpático y me río harto. No tiene por qué estar eso en un currículum. No es algo que necesariamente sume, ni es algo tampoco que sea comprobable, ¿ya? Eh, eso, Solo ahí y para agregar, a lo mejor en esa parte lo podríamos llevar a habilidades más blandas, pero que, no sé, el ser simpático a lo mejor podríamos poner, soy empático, tengo buenas relaciones interpersonales y ahí sí sería más contingente al contexto de un currículum. efectivamente, gracias, Connie. Y acá, bueno, hay algunos que lo encontraron fome, pero claro, no es esto lo más llamativo del mundo este currículum, pero sí queríamos poner el ejemplo de la información que tiene que tener un buen currículum. Esto es un currículum que si bien no es demasiado llamativo, también es algo que es fácil de leer, es algo que en el fondo como que está bien ordenado, tiene toda la información ahí correcta. Y por eso es súper importante que lo revisemos. Ya acá tiene el nombre, Gary Medel Soto. Ya ahí el título profesional, por ejemplo, tiene el diplomado, que en este caso Gary Medel lo tiene.
el mail, que Gary Medel, no sé por qué tiene mi mail. Eh, después el link de LinkedIn también es súper importante ahí que pongan el link resumido. Después el teléfono, el root, como les decíamos, que es suma, sí, pero no es obligatorio. Y después lo que es la comuna donde residen, por ejemplo, también aquí pueden poner como su dirección como tal. Después un resumen, ya, que es en el fondo este abstract que les mencionábamos, donde acá en el fondo es algo bien breve, que dice el psicólogo organizacional de la universidad tanto, proactivo y de carácter sociable. Ya acá tiene lo que decía la Connie, que en el fondo lo llevamos como las cosas más personales de uno las llevamos a cosas que se puedan aplicar, a cosas que sumen en lo que es el ámbito laboral. Después contar con un gran interés en proyectos sociales y deportivos y además tener extensa participación en entidades estudiantiles y contar con experiencia, en este caso, en equipos de reclutamiento y selección. ¿Ya? Después, la experiencia laboral está ordenada como les decíamos. Lo último que está haciendo este Gary Medel es ser analista de atracción de talento en Falabella Financiero, ¿ya? Y después está ordenado en el fondo de lo último que hizo hasta lo primero que sería el año 2019. ¿Ya? Después viene lo que son los antecedentes académicos, ¿ya? Que aquí está la universidad, la carrera, cuándo empezó, cuándo terminó, el diplomado que en este caso tiene. Después, actividades extracurriculares. Esto es en caso de que aplique. Ya ahí no todos tienen por qué contar con actividades extracurriculares. Muchos probablemente las tengan. Es bueno que las sumen. Y lo otro es información adicional que crean que sea bueno poner en el currículum y que sume en algo. O que no necesariamente sume tanto, pero que en el fondo como que demuestre un poco más lo que son como personas. Ya acá distintos hobbies. Por ejemplo, acá están los conocimientos como LinkedIn en este caso, herramientas de Google, Microsoft Office y distintas cosas por el estilo. ¿Ya? Entonces, esto es un poco, obviamente, no es un currículum perfecto y probablemente tampoco exista el currículum perfecto, pero sí es algo que está completo y que tiene la información adecuada. Eso. Ahora, la carta de presentación, ¿ya? Esto es importante que también sepan que no aplica en todos los casos, que no siempre es necesario tener una carta de presentación, pero que de repente en algunos casos es bueno usarla y es bueno tenerla para este tipo de casos como lo son. Si es solicitada explícitamente la carta de presentación, hay casos en los que les van a decir como, oye, mándame tu currículum y una carta de presentación, es bueno que la tengan y que la manden obviamente si es que se la están pidiendo. Los otros es si están postulando por mail, el cuerpo del correo puede ser esta carta de presentación, ¿ya? Lo otro es si desean enfatizar su interés o alguna motivación en particular. Y lo otro es que si desean explicar como brechas o cambios en su trayectoria. Por ejemplo, si ustedes pausaron su carrera laboral para estudiar por cierto tiempo, también es bueno que lo expliquen ahí. Si ustedes en el fondo como que dejaron de trabajar porque se fueron a ir a otro país, por ejemplo, también es muy bueno que lo expliquen en esta carta de presentación. Después, ¿qué incluir en la carta de presentación? Siempre un saludo, obviamente lo que es la presentación, quiénes son, una introducción por su motivación, por cada cargo en particular. Ya ahí lo importante es que la carta vaya adaptada a cada cargo al que estén postulando. Después un resumen muy breve de lo que es su experiencia laboral. Destacar habilidades, conocimientos y logros que tengan. Hacer un cierre y conclusión y por último una despedida, ¿ya? En caso de no hacer la carta de presentación, porque no se las pidan, porque crean que no aplique distintas cosas, es bueno que un pedazo de lo que es la carta de presentación o un resumen de la carta de presentación sea lo que es el abstract que les mostramos en el currículum, ¿ya? Y eso es un poco de lo que se debería tratar una carta de presentación. Y recuerden acá siempre ser concisos, claros y breves, ya que sea fácil de leer, que sea amigable y que en el fondo agilice todo lo que es el proceso de postulación. Pues, Augusto, ¿puedo agregar algo ahí como el anterior también?
Un poco como entendiendo que estos son como escenarios en los que puede aplicar también. Hay algunos portales de empleo que te piden llenar alguna quizás carta de presentación y entender que, claro, si bien esta carta va dirigida a veces como a una empresa, a veces puede ser muy genérica. Entonces, si es que la estamos llenando como dentro de un portal de empleo, entender que va como dirigida hacia una persona más genérica o una motivación quizás no va hacia un cargo en particular, sino como a la motivación de lo que ustedes están buscando. Entonces, entender que, claro, puede incluir saludo y presentación como buenas tardes, mi nombre es, en mi caso, María Jesús Lagos y estoy buscando trabajo por tal cosa. Entonces, puede ser ir dirigida hacia un cargo en sí o ser una carta de presentación más genérica que hable de su experiencia y de su motivación sobre lo que buscan. Así que es un poco como igual para complementarte a vos en esa parte. Perfecto, muchas gracias, Jesús. Súper. Bueno, vamos entonces también a la parte como de leer ofertas laborales. Acá les cuento, les muestro un poco como una oferta laboral que nosotros buscamos en Seguros Falabella. Y la idea es que nosotros podamos aprender como a leer distintas ofertas y entender qué habilidades o competencias quizás son requeridas para este cargo. En este caso, viendo este ejemplo. Ahí, Agus, si podéis ir avanzando también, cuando nosotros vamos como leyendo esta descripción de cargo, pueden ir identificando distintas cosas. Así que lo importante es siempre como leerla detenidamente y acá podemos ver también cómo partir por la empresa. ¿Qué empresa está buscando esto? Seguros Falabella. Acá pueden ver al lado el cargo que estamos buscando, que es el de analista de operaciones, y identificar al tiro también cuáles son las funciones. Acá en la gerencia de operaciones estamos en la búsqueda, por ejemplo, de un analista de operaciones que tiene el desafío de gestionar procesos de recaudación para toda la cartera de clientes vigentes. Y aparte tiene estas funciones que están acá al lado, en el que habla de gestionar y controlar procesos de cobro, gestionar procesos de regularización y normalización, buscar puntos de mejora y automatización de procesos. Y también es importante que identifiquemos cuáles son los requisitos como, que nos están pidiendo para postular. En este caso habla de qué necesitas para postular. En este caso es título de ingeniería comercial o civil industrial o contador auditor o administración de empresas o puede ser una carrera afín. Es bastante amplia quizás como las carreras que se están buscando, pero igual te dan una idea de qué tipo de carreras puede estar dirigida esta postulación. También se requiere un año de experiencia, idealmente en control de gestión o contabilidad. Ahí podemos como identificar que quizás ese ideal habla de un deseable, no es necesario, pero sí te están pidiendo al menos un año de experiencia. Y aparte te piden manejo de Excel avanzado. Así que es importante que cuando leamos las ofertas laborales, como seamos capaces de identificar qué tipo de habilidades o competencias nos están pidiendo. Acá una que podemos leer como directamente, el tipo de los requisitos es el manejo de Excel. Pero aparte también están pidiendo como uno puede ir leyendo de repente en la misma postulación e identificar otras habilidades. Así que eso es lo que vamos a ver ahora en la siguiente. Entonces, acá como les decía, como queremos identificar distintas habilidades y competencias que se necesitan para un puesto, es importante dividirlo como quizás en tres cosas. Primero, la descripción de cargo y revisar cuáles son las responsabilidades que son estas funciones que les comentaba y que había que leerlo detenidamente para poder como identificar qué es lo que hace esta persona, este analista de operaciones que están buscando. Y algo importante para eso también es como buscar, cuando estemos leyendo la descripción de cargo, palabras clave que nos ayuden a identificar quizás qué competencias se necesitan para hacer este cargo, para hacer este analista de operaciones. Otra cosa es como revisar los requisitos, que es lo que les comentaba, que están escritos de manera literal, normalmente en la parte inferior de la oferta. Y así podemos identificar qué habilidades técnicas se necesitan, cuánto es el tiempo de experiencia que necesitamos para postular este cargo, qué tipo de herramientas tecnológicas quizás son necesarios, conocimientos técnicos, como en la anterior podíamos ver que necesitaba un manejo de Excel. Y podemos identificar como bien cuáles son los requisitos como para saber si quizás los cumplimos para poder postular y acercarnos al perfil que los reclutadores están buscando, ¿ya? Y como tercero, las habilidades interpersonales quizás que puedan venir descritas en la descripción de cargo. En ese caso, habilidades interpersonales pueden ser como habilidades blandas, como la capacidad de trabajo en equipo, el liderazgo, la comunicación efectiva. Podemos hablar quizás de proactividad, bueno, de relacionamiento, de ventas, podemos hablar de relacionamiento con clientes y distintas como habilidades interpersonales o competencias que puedan estar
de alguna manera descritas en el cargo, que a veces pueden estar escritas literalmente y otras veces puede ser que no. Entonces puede ser que las tengamos que leer más o menos entre líneas dentro de una descripción, y ahí es donde hay que tener mayor ojo y quizás buscar dentro de esta descripción palabras clave que nos puedan ayudar. Dale, Agus. Entonces, como les decía, quizás algunas palabras clave que sí podemos ayudar para identificar algunas habilidades, competencias. Se las dejo acá. Quizás habilidades técnicas muchas veces nos pueden pedir como conocimiento en, y ahí nos van a decir alguna herramienta tecnológica. Acá yo puse el ejemplo como de algún lenguaje de programación o conocimiento en bases de datos. No sé, me pueden decir conocimiento o manejo de alguna herramienta como dominio de Excel, dominio de SQL. Digamos que me están pidiendo algún software específico. Por lo tanto, hay que ir a identificar esto, que probablemente venga escrito en los requisitos, pero acá estas son como algunas palabras que nos pueden ayudar a identificarlo. Algunas habilidades técnicas quizás vengan descritas dentro de las mismas como funciones, por ejemplo, el análisis de los datos, que alguna de las funciones diga análisis de bases de datos, y ahí estamos identificando que una habilidad es el análisis de los datos. La redacción o presentaciones, de repente puede ser elaboración de presentaciones y que venga como dentro de una de las descripciones. Eso también es una habilidad más técnica. Por lo tanto, ahí como lo dejo como algunas que les pueden servir para ir identificando qué habilidades sí pueden necesitar. En habilidades interpersonales, quizás acá también dejo algunas competencias o algunas cosas que puedan aparecer dentro de una descripción. Liderazgo, quizás dentro de una descripción puede salir liderar ciertos grupos de trabajo, ahí me están pidiendo liderazgo. Trabajar con el área de compensaciones, por ejemplo, ahí me están hablando de trabajo con otras áreas. Trabajar junto al equipo completo de operaciones para hacer distintos análisis o llevar distintas iniciativas. Me están pidiendo trabajo en equipo. Puede ser que me aparezca comunicación y estén buscando comunicación efectiva, o que me pidan solucionar distintos problemas y eso venga dentro de una descripción. Me está haciendo como alusión a la resolución de conflictos, a que sea una persona que sea capaz de traer soluciones cuando se enfrenta a situaciones como más difíciles. Y dejo otras también como negociación y empatía. Quizás negociación puede ser, no sé, pensando en un cargo más relacionado a las ventas y que venga dentro de la descripción hacer negociaciones con clientes. También puede ser una habilidad interpersonal que puede ser requerida en un cargo, ¿ya? Y voy a la última parte, que es más como de características. Acá también lo dejo un poco más amplio, porque puede ser que requieran, quizás estén buscando candidatos que sean proactivos, que sean flexibles, que sean organizados, orientados a los resultados, orientados al cliente. Y eso puede venir también un poco como entre líneas, pero sí se puede buscar, y esa proactividad dentro de las descripciones de cargo, o sea, la podemos ver quizás dentro de las descripciones de cargo como con estas palabras, ¿ya? Vamos a buscar la siguiente. Bueno, ahora me gustaría también que pudiéramos hacer otra actividad, y aquí nuevamente también los invitamos como a prender sus micrófonos si quieren levantar la mano, si quieren escriban por el chat, pero que hagamos esta siguiente actividad ahí para que la podamos ver y revisemos una oferta laboral nosotros. Acá les muestro una oferta de un ejecutivo comercial para automotriz que se busca en la gerencia de canales. Ahí la idea es que podamos identificar y que puedan revisar ustedes, leerla y entender quizás qué habilidades técnicas nos están pidiendo, qué requisitos específicos se necesitan para este cargo y qué habilidades interpersonales puede necesitar un ejecutivo comercial automotriz. Ahí les doy unos minutos para que la puedan leer, y si quieren nos van contando también qué van identificando, qué habilidades interpersonales o técnicas creen que necesita este ejecutivo comercial. Kelly, ¿levantaste la mano? Sí, la Cuéntanos. primera habilidad es tener buenas habilidades comunicativas. Perfecto. ¿Dónde identificaste eso? Que dice que tiene que promocionar a la vez sus productos, también tiene que captar clientes y fidelizarlos. Buenísimo. Muy bien. Efectivamente, una habilidad que necesita tener un ejecutivo comercial.
¿Alguien más ha identificado otra? Ahí les damos unos minutos por si la quieren seguir leyendo. Resolución de problemas, dice Kelly también. ¿Dónde identificaste resolución de problemas? Donde dice que tiene que identificar las necesidades, investigar los problemas y ofrecer soluciones. Perfecto, buenísimo. Efectivamente, aparece aquí casi textual que es necesario solucionar, llegar a soluciones. Por lo tanto, resolución de problemas sería una de esas habilidades interpersonales que necesitamos, o una habilidad blanda que necesita este ejecutivo comercial. Habilidades de gestión, debe ser una persona planificada, efectivamente. Eso lo podemos ver dentro de la descripción de cargo, dentro de la misma misión que habla del desafío que es gestionar la cartera de clientes, tiene que gestionar cierta documentación. Así que, perfecto. Fidelizar al cliente, también dice Joaquín. Bárbara dice característica de tener orientación hacia el cliente. Totalmente. Es un ejecutivo comercial que tiene que trabajar con una cartera de clientes, por lo tanto, también es súper importante que tenga orientación al cliente. Liderazgo, dice Kelly también. Súper. Si quieres, Agus, vas avanzando. Yo puse algunas acá también. Acá yo destaqué algunas cosas, si quieren pueden ir, como pueden ver, algunas que quizás ya las hemos ido conversando. Agus, si quieres, dale siguiente y vas a ver que aparece también lo que... Acá tenemos como habilidades de venta, yo lo puse de esta manera también, habla de gestionar una cartera de clientes, de captar oportunidades para incrementar la venta, fidelizando clientes, identificar estas necesidades, entonces habla de totalmente todo el tiempo de fidelizar al cliente, de tener este manejo y esta relación con clientes, por lo tanto puse habilidades de ventas y manejo de clientes, buenas relaciones interpersonales, que es más o menos igual lo que hemos ido conversando. Dale, Agus, con la siguiente. Acá puede destacar también ahí algo que dice Kelly recién acá hace un poquito del liderazgo, que es participar activamente en iniciativas digitales y mejoras de procesos y liderar participativamente con foco en iniciativas digitales y mejoras de procesos. Por lo tanto, también destaco que uno puede, o sea, identificar acá que se necesita quizás liderar iniciativas y liderar distintos procesos. Y como habían dicho en un principio también, la solución de problemas como una de las competencias quizás que son necesarias para este cargo, ya que lo piden ahí casi textualmente. Y finalmente acá, alguien que, o sea, dentro de los requisitos también, como podemos identificar que nos piden manejo de Office, por lo tanto es uno de los requisitos como una de las habilidades técnicas que son necesarias para el cargo, es que la persona pueda manejar herramientas de Office. Dale. Ya, ahora les vamos a contar un poco de cómo es un poco esto de armar un plan profesional, de qué se trata esto de armar un plan profesional, armar el plan de carrera. Y acá también quiero partir diciendo que es importante en el fondo pensar en que cada plan de carrera es único, es personalizado, y a medida que van avanzando es importante mantener esta actitud proactiva y adaptativa y ser conscientes de las propias necesidades y deseos profesionales. Ya, esto es como una base súper importante para lo que es armar el plan profesional y armar el plan de carrera. ¿Ya? Entonces acá hay dos cosas que tenemos que tener súper en cuenta a medida que vamos armando nuestro plan profesional. ¿Ya? Em, Primero que nada, un poco hay que tener en cuenta desde dónde vengo y otra es hacia dónde voy. ¿Ya? ¿A qué me refiero con de dónde vengo? Primero hay que hacer una autoevaluación de quiénes somos, evaluar nuestras fortalezas, evaluar nuestras oportunidades de mejora, evaluar nuestras habilidades y nuestros valores. ¿Ya? Acá es súper importante que tengamos en cuenta en el fondo quiénes somos en el fondo y qué tanto podemos aplicar a ciertas vacantes laborales para poder llegar
hacia donde también queremos llegar, ¿ya? Después, en ese mismo sentido, es importante considerar nuestros antecedentes académicos y nuestros antecedentes laborales, ¿ya? O sea, es importante ahí, por ejemplo, yo estudié psicología, yo sé que va a ser súper difícil que llegue a un cargo, por ejemplo, TI, entendiendo que, claro, que no tengo esas competencias, que no tengo esos antecedentes académicos y que me va a costar obviamente mucho más llegar a un cargo de ese estilo pensando en que todo lo que yo he hecho previamente ha sido para llegar a un cargo como más acorde a lo que yo estudié y a lo que vengo haciendo hasta hoy día. Eh, Después, lo otro que es súper importante aquí ir haciendo networking, ir construyendo y cultivando sus redes de contactos profesionales, tener en cuenta ahí que es súper importante rodearse con gente que los haga crecer en su ámbito profesional, en el fondo lo que son como profesionales, lo que son académicamente, ir hablando con personas que puedan en el fondo dedicarse a sus rubros, al rubro al que ustedes quieran llegar. Y como les decía, lo otro que es súper importante es tener en cuenta hacia dónde voy, ¿ya? O sea, ¿cuál es el cargo ideal al que quiero llegar, por ejemplo? O sea, hay gente que quiere llegar, por ejemplo, a ser gerente y tengo que tener en cuenta, por ejemplo, si yo quiero llegar a ser gerente, es súper bueno como tener claro que quiero llegar a eso para después ir armando como el paso a paso para llegar a esto. Ya hay gente que no le interesa ser gerente, por ejemplo, y que prefiere otro tipo de cargo, por ejemplo, como un analista senior, y cuál es el paso a paso para llegar a eso, por ejemplo. Después, ¿cuáles son mis áreas de interés? ¿Ya? O sea, si son recursos humanos, si son finanzas, ¿dónde es que yo me quiero desarrollar? ¿Dónde es que quiero crecer? ¿Dónde es que me quiero mover? ¿Y a qué me quiero dedicar? Después, como les decía, ¿cuál es el camino correcto? ¿Ya? O sea, no sirve de nada, por ejemplo, que yo voy a poner un ejemplo de futbolista, pero que yo juegue al arco toda mi vida si yo quiero que en la selección chilena me llamen como delantero, ¿cierto? Entonces tenemos que tener claro cuál es el paso a paso, cuál es el camino correcto y cómo tenemos claro esto, estableciendo metas a corto plazo que sean realistas, que sean específicas y que sean medibles, ¿ya? Es importante tener en cuenta las metas en el corto plazo para no perder en el fondo, para que no se pierda en el horizonte lo que es nuestra meta a largo plazo, lo que son en el fondo el cargo ideal al que quiero llegar y ese tipo de cosas, ¿ya? Ahora, es súper importante también que tengan en cuenta que para esto y para donde quieran llegar van a tener que desarrollarse, van a tener que desarrollar distintas habilidades que los van a llevar a alcanzar sus metas, que van a tener probablemente que tomar cursos, van a tener que crecer para poder llegar a donde quieren llegar, juntarse, por ejemplo, con gente que les interese, que sea de su interés, planificarse, como les decía, a corto plazo. Y por último, acá es súper importante, y por favor esto ténganlo en cuenta, que sean flexibles, ¿ya? Esto no queda escrito en piedra, esto, si ustedes arman su plan profesional, es algo que puede ir cambiando, ya nos podemos ir dando cuenta con el tiempo, que hay cosas que pueden no gustarnos tanto, hay cosas que pueden gustarnos más de lo que pensábamos, y por lo mismo es importante ser flexibles, entender que esto puede ir cambiando a la medida que vamos en el fondo como haciendo nuestro camino laboral y por lo mismo no frustrarse si es que realmente las cosas cambian de sentido o no son para donde nosotros creíamos que iban a ser. ¿Ya? Y lo otro es siempre tratar de ser ahí más o menos consistentes con lo que es su plan de carrera, mientras tengan claro en el fondo que es que al lugar donde están yendo es hacia el que quieren llegar. ¿Ya? Es súper importante ser consistente, mantenerse en esa línea, a menos que, como les decía, haya que flexibilizar y en el fondo tengamos que cambiar un poco el rumbo de nuestra carrera laboral. ¿Ya? Esto es principalmente lo que queríamos decirle ahí con lo que es armar el plan profesional. Recuerden siempre, metas a corto plazo, que sean realistas, que sean específicas y que sean medibles. Una meta quizás más a largo plazo para armar un poco lo que son estas metas a corto plazo y así en el fondo vamos a ir llegando a lo que es nuestra meta final, ya el destino. Hola Fernanda, pasa. Sí, dime, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Cuéntame. Hay Toma un asiento. micrófono por ahí abierto. Sí. Ahí. Gracias, súper.
Bueno, también algunos portales de empleo, como pasar a ver algunos tips para también postular. Acá les muestro algunos portales que quizás son algunos bien conocidos para que puedan también buscar, identificar dónde ir a buscar algún trabajo que quieran ya empezar a postular o si es que están buscando práctica. Y acá pueden ver quizás como los más típicos que es trabajando.com, está Laborum, está la Bolsa Nacional de Empleo. LinkedIn, como en algún momento también conversamos de esto y Agus lo ponía como dentro del link o sea, dentro de su currículum como el link de LinkedIn. Chile Trabajos, Indeed, y bueno, también nosotros les muestro Aira, que si bien no es un portal en sí de empleo, es una plataforma por la cual se puede postular a distintas vacantes. Nosotros en el grupo Falabella utilizamos Aira, entonces si ustedes de repente ven una de nuestras publicaciones y entran a través de trabajando.com o a través de LinkedIn, los va a redirigir directamente a Aira, que es un portal donde ustedes van a poder completar como todos sus datos y quizás también hacer algunas pruebas, ¿ya? Algunos tips cuando estén postulando a través de un portal de empleo, siempre tener un perfil completo y atractivo. Acá va un poco que quizás algunos portales de empleo les van a pedir completar todos sus datos nuevamente a pesar de que estén en el currículum. Y ahí un tip es tómenlo a conciencia, tómense el tiempo de llenar su perfil. Porque si es que se lo están pidiendo es por algo. A veces puede ser un poco latero quizás de repente volver a rellenar todos los datos, pero igual es necesario y piensen un poco que al momento de postular, quizás una persona que sí los haya completado todos versus una persona que no los completó todos, probablemente va a tener más posibilidades. Así que ahí un tip es siempre tener su perfil completo. Tengan su currículum actualizado, porque ahí puede ser de repente que quizás si no lo han actualizado dentro de su perfil o dentro de una postulación, quizás no estén dando como toda la información que es necesaria para ese cargo al que puedan estar postulando. Y luego yendo un poquito también como a algo que como conversábamos antes, que es leer bien las ofertas laborales. Acá también eso es un tip en el sentido de que sean como bien conscientes de a qué están postulando. Eh, a veces una postulación puede requerir competencias o manejo de habilidades técnicas que quizás no tenemos, por lo tanto, como ser bien consciente de a qué están postulando y ser bien honesto con ustedes mismos y también en su currículum para que les vaya bien dentro de una postulación, ¿ya? Y finalmente, contestar las preguntas y pruebas a conciencia, que va un poco con lo mismo que les comentaba antes dentro del perfil, que vaya completo, porque una persona, como les decía, va a ser más competitiva si ha contestado todas las preguntas y las pruebas a conciencia versus una que no lo ha hecho. Acá les doy un ejemplo y es que muchas veces quizás estos portales les piden volver a escribir su experiencia y hay personas que comentan ver el currículum. Y ahí, si es que nos lo están pidiendo, es por algo, quizás démonos el esfuerzo de escribir esa parte que nos están pidiendo, esta pregunta que van a volver a pedir escribir la experiencia, quizás de una manera más resumida, pero sí darse ese tiempo porque ahí finalmente esta persona nos hace como volver al currículum y quizás es mejor que sí lo haya contestado a través de esa pregunta, ¿ya? Eso es como unos tips cuando vayan a postular a través de distintos portales de empleo. Sí, y Dale. complementando ahí un poco lo que dice la Jesús, es importante también que revisen siempre sus perfiles, que revisen bien ahí en el fondo que, por ejemplo, si ustedes lo linkearon con su mail, que la foto que se haya cargado, por ejemplo, sea apta en el fondo para una postulación laboral, ese tipo de cosas como es súper importante que las revisen, porque pasan, no mucho, pero sí pasa, por ejemplo que de repente, o al menos nosotros queremos creer que es por esto, pero en el fondo que nos postulan a nuestras postulaciones, valga la redundancia, con una foto, por ejemplo, sin polera, que no es tan apta para lo que es una postulación laboral, pero en el fondo, como les decía, nosotros queremos creer que es porque lo linkearon, por ejemplo, con algún mail o algo por el estilo, y ahí se les coló la foto y no lo pudieron revisar bien. Ya, pero claramente, obviamente, los va a perjudicar en su postulación, ya. Entonces ahí como tener en cuenta que es súper importante como revisar todo lo que hacen y que su perfil esté en el fondo como ad hoc a lo que es una postulación laboral. Así es. Gracias, Agus.
Bueno, y finalmente también acá, como dentro de los portales, los dejamos invitados también a que puedan entrar al portal de Falabella. Nosotros también tenemos nuestro propio portal de ofertas laborales que es muevete.falabella.com y acá pueden encontrar todas las ofertas que son del grupo Falabella, ya sea de los distintos negocios, así como el que nosotros estamos con Agustín, que es Falabella Financiero, pero también va a estar Falabella Retail o Sodimac, o el resto de los negocios que son del grupo Falabella. Así que este es un portal de empleo también que pueden recurrir si quieren, si es que están buscando trabajo o alguna práctica. Y nada, ahora también queríamos darle el espacio ahí que vayan prendiendo los micrófonos, quizá ojalá puedan, bueno, si es que tienen, poder ir prendiendo las cámaras también para saber quizá a quién le estamos hablando. Eh, y nada, pues también darle el espacio si quieren resolver alguna duda, si quieren que hablemos de algún tema un poco más específico que no hayamos tocado. Bueno, nosotros felices de hacerlo, para eso estamos y nada, pues vamos a estar siempre felices de poder apoyarlo. Obvio, Sí, por Kelly, ahí supuesto. le dais tu Yo Jesús. lo, yo lo escribo en el chat. Perfecto. Muchas gracias, María Jesús, Agustín, por esta importante información. Así que nada, la invitación está hecha para que los participantes puedan hacer sus consultas con respecto a elaboración de currículum, cómo postular a las ofertas de empleo, etcétera. Hay cualquier duda Sí. que tengan, ojalá activando sus micrófonos y cámaras para que pueda ser mucho más amena la conversación. Una consulta que hacen bastante los estudiantes es con respecto a si el currículum debe contar con fotografía o no. Es una duda como bastante frecuente Perfecto. que nos hacen. Sí, Ahí a mira, través Buena pregunta. como reclutadores, ¿qué opinan ustedes con respecto a esa temática? mira, yo creo que acá la opinión, digo, como reclutador, siempre puede ser un poco dividida. Lo que dice hoy día la ley es que no se puede exigir foto en el currículum, ¿ya? Ahí para que lo que tengan claro que nadie les puede exigir una foto en el currículum. Y personalmente ahí, bueno, si alguien que no sé, Jesús o Connie está en desacuerdo, por favor, también es mejor siempre compartir puntos de vista. Pero a mí no me gusta porque creo que en el fondo es mejor siempre llegar a la entrevista sin ver una cara, en el fondo sin crear, no sé, ningún tipo de sesgo para ningún lado, ¿cachai? Y yo creo que siempre es mejor no ponerla. Y eso, porque además es súper difícil como elegir la foto correcta, ¿ya? Eso es mi opinión. A mí personalmente no me gusta mucho la foto en el currículum. Por algo en la ley hoy día se estipula que no puede exigirse. Así que nada, mi recomendación personal es que no. Kelly, Súper. Kelly, Ahí ¿tienes puedo más? determinar también como mi percepción un poco. Yo creo que, claro, ahí como dice Agus, pueden ser opiniones divididas. Yo igual estoy de acuerdo con Agus, pero creo que hay instancias y en algún momento he escuchado eh, personas comentar que si esa foto quizás de alguna manera favorece al candidato, no está mal ponerla. Y es solamente he escuchado hasta el momento un ejemplo específico en la que sí me convenció. Y es como de repente, pero no sé si aplica tanto como en esta situación, de repente hay distintas personas que postulan que quizás sienten que por la edad que tienen pueden ser como juzgadas y puedan postular mostrando una foto que quizás los favorezca en ese sentido. El ejemplo que a mí me daban es como que actualmente muchas personas creen que pueden ser como descalificadas o sacadas de un proceso por edad y en verdad muestran como la foto y creen que eso los puede como favorecer. Que no creo que esté mal, pero también creo que no es necesario, no es como, no es, no vamos a pedir nunca que suban una foto. Y quizás es mejor como para no generar ningún sesgo, como decía Agustín. Hay algunas manos levantadas ahí, no sé también si Fernanda iba a decir algo más. Sí, no, súper, claro. Ah, Kelly, y ¿quieres hay una pregunta. compartir? Ah, dale, no, Sí, Fernanda. Kelly. Chicos, yo tengo varias preguntas.
La primera de ellas es respecto a los cursos. Por ejemplo, yo tengo muchos cursos. Hice cursos que hice online a través de Coursera, que están con certificación internacional, y también hice un curso de la Universidad de Chile de Power BI. Y ahora ahí viene mi pregunta. ¿Eso se coloca en educación y formación académica o en herramientas y conocimiento? Mira, yo personalmente lo pondría en información y conocimientos. eh, ¿Por qué? Porque en el fondo, a menos que sea un título tipo un diplomado o un magíster, ese tipo o una carrera, ya sea profesional o técnico, creo que ese es el tipo de cosas que van en los antecedentes académicos, ¿ya? Los cursos, yo creo que es mejor dejarlos en actividades extracurriculares o información adicional. Ya, ok. Siempre destacándolos Y como se ve, obviamente. Son cursos que siempre suman y que es bueno. Y lo otro, Kelly, ahí también, que lo podéis poner, por ejemplo, como, no sé, en conocimientos o herramientas en específico, podéis poner como, no sé, en tu caso, Power BI y ponía entre paréntesis que tenía un certificado. ya, ok. Súper. Y tengo otra duda respecto a la carta de presentación. Dentro de los aspectos que se deben incluir, hay una parte que decía destacar habilidades, conocimientos y logros. Cuando se hablan de logros, ¿qué se debe poner ahí en logros? Porque tengo entendido que los logros son muy subjetivos. Ya, sí, la idea es que, bueno, en la carta de presentación pueden ir cosas un poco más subjetivas, pero la idea es que siempre sean cosas medibles y cosas demostrables, ¿ya? Por ejemplo, si tú te ganaste un premio durante la carrera por ser, por ejemplo, la mejor alumna de la generación, es bueno ponerlo porque probablemente tú tienes como algún diploma o algo que lo acredite, ¿ya? Eh, Ese tipo de logros es bueno ponerlo si son acreditables, ¿ya? En caso de que no sean acreditables, es bueno ponerlos, por ejemplo, si es que llaman a alguna referencia y esa referencia puede confirmar, por ejemplo, cuando son premios de ejecutivos de venta, cuando son, por ejemplo, el mejor ejecutivo del año, cosas por ese estilo, que claro, quizás no dan un diploma o no dan algo así, pero sí en el fondo son acreditables mediante una referencia. Mm. Sí, otro logro también que puede ser considerado, y ahí efectivamente que puede ser como subjetivo, pero de repente dentro de una experiencia, si te tocó llevar algún proyecto o alguna iniciativa que lideraste o que en la que fuiste parte y lo consideras un logro, también está bien que lo puedas poner y efectivamente, como dice Agus ahí, si es que van a validar tus referencias, quizás sí es bueno saber que eso es comprobable en ese sentido, pero también si tú quieres destacar algún logro, algo que tú consideres que haya sido como un logro dentro de tu experiencia, está perfecto. Ah, súper. Chicos, y las últimas preguntas que tengo van relacionadas a la búsqueda de trabajo. Por ejemplo, he visto mucho en los portales de empleo cuando se promociona un puesto, salen fechas determinadas, por ejemplo, desde hoy hasta un mes más. Ahora mi consulta es, eh, ¿hay un tiempo de búsqueda o en ese mismo puesto, por ejemplo, que uno está postulando, hay un tiempo de búsqueda que sea adecuado o un tiempo donde uno se pueda postular y sea adecuado? O sea, por ejemplo, dentro de una semana o realmente durante todo ese mes están buscando a un candidato. Buena pregunta, Kelly. Yo creo que eso es algo que puede ir variando según cómo lleve el proceso cada empresa. Si es que te están dando ciertas fechas, quizás te están dando fechas en las que reciben postulantes, es posible que esas sean las fechas como solamente de postulación y luego de eso comience a llevar como el proceso más de entrevistas. Si una vacante lleva abierta mucho tiempo, puede significar en que el proceso está avanzado, pero que sigan recibiendo postulantes, entonces igual es importante como, claro, pensar quizás es mejor estar más cercano al principio como de que haya sido publicada la vacante, pero no quiere decir que no vayan a recibir como tu postulación si tú postulaste como más al final o si es que el proceso lleva mucho tiempo abierto y ya quizás han avanzado en el proceso, pero como quieren seguir recibiendo postulantes, puede ser que todavía sea como bien recibido tu currículum en esa fecha. No creo que haya una fecha definida, sí te puedo decir como quizás
Y lo mejor es como estar más cercano a la fecha de que recién lo publicaron, pero puede ser gente que crea que sea mejor al final porque lo reciben como más fresquito quizás. Yo creo que si están dando una fecha como te están dando fecha que están recibiendo postulaciones hasta tal punto en particular, durante todo ese periodo van a estar recibiendo. Así que eso, no sé si Agus piensas algo distinto o Connie también ahí. No, muy de acuerdo, muy de acuerdo. Yo creo que cada empresa ahí ve cómo lleva sus procesos, pero si están especificando plazos, nada, deberían cumplirlos. Así es. Eso, muchas gracias, chicos. De nada, Kelly. Muchas gracias a ti. ¿Alguna otra duda? ¿Alguien más ahí que nos quiera preguntar algo? Nosotros felices. Fernanda, por favor, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Primero agradecer estas instancias porque para mí por lo menos es importante, ya que salí de cuarto medio y al tiro me puse a estudiar. Y para mí estas charlas son demasiado importantes como por lo mismo, para crear el currículum, carta de presentación, etcétera, etcétera. Con la charla que hicimos ayer también me sirvió mucho con Banco Itaú. Así que eso, agradecerles que se den estos momentos dentro del instituto para hacer tipos de preguntas. Mira, primeras con el currículum es con la experiencia, no, con la educación y la formación académica. Si bien yo creo que todos sabemos que no es importante poner un jardín en el que tú estuviste y a lo mejor no la educación básica, yo por lo menos en mi educación media saqué técnico en contabilidad. Entonces poner desde la educación media y la educación superior dentro del Sí, currículum. ¿Ah? sí, esa es la recomendación que nosotros hacemos. Porque en el fondo tu educación media sí te dio un título. Ya, genial. Y en cuanto a otra pregunta, como lo decía bien Kelly, en cuanto a destacar los logros, habilidades, conocimientos, etcétera, etcétera, como no he tenido una vida laboral muy grande para tener a lo mejor muchos logros, a lo mejor destacar logros importantes dentro de mi educación media podría ser. Oye que sí, de todas maneras. De todas Un maneras. buen Y tema. ahí, como a modo de recomendación, y para todos quienes estén en tu situación, que no sé, por ejemplo, no tengan tanta experiencia laboral, es importante destacar ese tipo de logros. Es importante, por ejemplo, destacar prácticas profesionales. eh, Ahí yo creo que en el fondo, sin extenderse mucho, es bueno destacar las cosas que para ustedes son importantes, pero tampoco como rellenar por rellenar el currículum. No sé si me Claro, explico. Lo justo y lo sí. necesario, pero Ahí Efectivamente. que sí, a mí me sea, gustaría como me gustaría sumar también un poco como a lo que dice Agustín, es que, claro, cuando uno todavía no tiene mucha experiencia, es el momento quizás como de poder destacar de repente actividades extracurriculares como que hayan realizado durante su carrera, porque después cuando uno ya tiene experiencia quizás no habla de actividades extracurriculares, pero sí al comienzo, porque es el momento en que destacan más. Ahí poder destacar quizás algunos, como decían, cursos que hayan hecho, algunos logros que hayan tenido durante la carrera o qué tipo de otra actividad hayan realizado. Y que eso. ya, genial. Muchas gracias. De nada. Bárbara, Hola, una consulta con respecto al tema de los logros en cuanto al liderazgo. ¿Se puede incluir en el currículum que fui representante en mi carrera como delegada? Durante toda la carrera fui delegada también, no sé, fui también delegada, cuando trabajé fui delegada en representación de mi sucursal ante el sindicato, pero no sé si eso del sindicato me perjudicará o me favorecerá, porque hay algunas empresas que en cuanto a lo que uno está metida en sindicato no les gusta mucho. Entonces no sé si eso incluirlo o no. Ahí, bueno, yo creo que Bárbara, como comentabas que fuiste delegada dentro y mostraste ese liderazgo, creo que es importante como una actividad extracurricular. En cuanto como al tema del sindicato, no sé, ahí Constanza, si quizás Connie, si tienes alguna como Sí, idea yo creo de... que ahí, Bárbara, es lo que más te acomode a ti. Si
si te quedas con la sensación que finalmente existe cierta discriminación cuando uno habla de sindicato, es preferente que no lo dejes por escrito en el currículum y a lo mejor en la entrevista, si se da en la conversación con el analista, lo puedas conversar, si va dentro del contexto. Pero finalmente es lo que a ti te haga más sentido. Yo no puedo hablar genéricamente por todas las empresas. A lo mejor yo te puedo hablar desde nuestra empresa que nosotros no haríamos ese tipo de discriminación, pero como bien dices tú, hay empresas que sí no ven bien cuando una persona es sindicalista. Entonces, mi recomendación muy personal es que lo hagas cuando tú sientas que a lo mejor la empresa no te va a discriminar. Igual ahí los chicos en las presentaciones muchas veces les comentaron, tratemos de revisar nuestro currículum dependiendo la empresa a la cual estamos postulando. Entonces, a veces en esas modificaciones tú puedes agregarlo o eliminarlo. Así Muchas es. gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Kelly, adelante. Chico, yo la última, es que tengo que aprovechar esta instancia. Obvio que sí. Por supuesto. Felices de que nos preguntís, pues, Kelly. Miren, lo que pasa es que yo hace un mes aproximadamente quedé sin trabajo. Y Ujú. estuve casi 6 meses y fui desvinculada, trabajé en el DCB, en el Depósito Central de Valores. Entonces yo entré trabajando como administrativa de operaciones y al poco tiempo pasé a ser analista de acciones. Entonces, ahora viene mi pregunta. ¿Cómo lo plasmo en mi currículum? ¿Pongo mi último cargo o pongo los dos cargos? ¿Cuánto tiempo estuviste en cada uno, Kelly? Bueno, sumando los dos, estuve casi 6 meses, 5 meses y algo, casi 6. Cuando estuve como administrativa de operaciones, estuve 4 meses aproximados Ya, y después pasaste a ser a los analista de últimos 2 acciones. meses a ser analista de acciones. Sí. Yo ¿Connie creo que o Jesús? No sé. Yo creo que puedes poner ambas como experiencias dentro de tu currículum. Si bien ahí, como nosotros les comentábamos, es importante que definan como quizás las fechas. Si bien va a ser que sean 2 meses, igual es una experiencia que tuviste, por lo tanto también es súper válida y yo creo que podrías poner como dentro de las fechas cuando se hizo el cambio. Pones como el título de la empresa, el título del cargo y luego quizás que hiciste como ese cambio a otro cargo, pero efectivamente ambas son valiosas y aunque se haya sido quizás por menos meses o por menos tiempo, sigue siendo una experiencia que tuviste, así que yo creo que sí debería estar ambas en el currículum. Ya, ok, porque por ejemplo yo igual tengo recomendaciones, me fui con recomendaciones y también tengo recomendaciones del trabajo anterior que tuve. ¿Se colocan todas las recomendaciones que uno tiene o solamente las últimas? Yo creo que las referencias es bueno agregarlas, sí, las últimas. Las últimas y a menos que, y si te solicitan más, quizás agregar más. Ya, pero en principio yo quizás pondría las, no sé, esto es igual, entendiendo cómo funciona cada proceso para cada empresa. Ya, esto es súper importante que lo tengan en cuenta. Nosotros, por ejemplo, en general pedimos dos, ya, y la ideal es que sean las dos últimas porque obviamente son las experiencias más recientes. Por ejemplo, por poner un ejemplo, a nosotros nos pasa mucho que nos postula gente que no sé, puede ser que salió mal de una pega a los 18 años y hoy día tiene 35 años. Entonces, 17 años después, si salió mal de la pega a los 18, en verdad no nos interesa tanto en el sentido de que esa persona probablemente maduró y creció mucho ya en esos 17 años, por ponerte un ejemplo. Entonces yo por eso siempre prefiero fiarme de las últimas dos referencias y así es como funcionamos nosotros acá en Falabella. Ideal también que esas referencias vayan súper en concordancia al cargo que estás postulando, porque ahí también uno puede como más o menos, si en la entrevista queda alguna duda, como poder ver cómo fue el desempeño respecto al rol al cual hoy día pretendes
postular. Y también súper importante que no solamente pongamos el nombre, el cargo de la persona, sino que también el teléfono y el correo corporativo, porque es la única manera como de fiar que realmente pertenece a esa organización. Así Súper, es. muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Dudas, consultas, agradecimientos, tomates? Todo es bienvenido. Creo que ya no hay más consultas. Quedó todo súper claro. La información súper clara para poder empezar ya a elaborar el currículum, que es una tarea difícil, sobre todo cuando uno recién está titulado, tiene poquita experiencia, no sabe qué colocar, qué es correcto, qué no. Así que solamente agradecer María Jesús, Constanza, Agustín por la participación. Y nada, dejarlos invitados para que puedan participar de la próxima charla que viene mañana en el mismo horario, con el moderador que va a ser Marian Meneses, va a estar el Banco Vice para que puedan consultar y ahí vamos a hablar sobre temáticas de networking y cómo generar redes para poder ya empezar a enviar el currículum. Así que nada, agradecer y dejarlos invitadísimos para mañana en este mismo horario. Así que eso. Perfecto, agradecerles también, Fernanda, por la invitación y nada, por la escucha atenta. Muchas gracias, Fernanda, y a todos Perfecto. también ahí por habernos Gracias escuchado. gracias igual a los participantes. Nos vemos, muchas gracias. Chao, Que chao. Y estén muy muévete, bien, enciende chao. la vela, gracias, recuerden. chao. Que estén Chao, muy bien, chao. chao.